Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde y queremos empezar puntualmente. No sin antes agradecerles muchísimo por estar acá presentes. Ahora que estaban escribiendo en el chat, traté de anotar de qué lugares nos acompañaban. Disculpen si alguien queda por fuera, pero de verdad gracias por estar presentes desde México, de Belice, Venezuela, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Paraguay, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Ecuador, Perú y Costa Rica. Si alguien se me quedó por fuera, por favor las disculpas, pero nos alegra muchísimo que estén acá. En este momento entonces vamos a dar inicio y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este bootcamp organizado especialmente para ustedes. Mi nombre es Marianela Argüello y hoy tenemos el objetivo de compartirles la información más importante, pero además la más interesante sobre la Maestría Académica Internacional en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad, la cual tiene ya más de 40 años de formar líderes transformadores en los bosques en América Latina y el Caribe. Con esto, les damos una grandiosa noticia. Por favor, presten atención. Todas las personas que permanezcan conectadas tendrán la posibilidad de ser seleccionadas para recibir una beca para cursar la maestría en CATIE y que cubra hasta un 80% del costo de la matrícula. Es decir, los que estén conectados desde acá hasta el final pueden optar por esta opción. Para que lo tengan claro, sin entrar en muchos detalles, el costo actual de la matrícula para toda maestría, sin incluir costos de manutención, es de alrededor de $19,000. Por ello, obtener una beca sería una gran opción para cualquier persona que desee estudiarla. La escuela de posgrado del CATIE procurará asignar alguna otra beca con excepciones menores según estén las posibilidades en el momento. Así que todos pueden aplicar y pueden tener la opción de la beca grande, por decirlo así, y posiblemente becas más chiquitas. Pero ¿qué deben hacer para obtener esta beca? Deben permanecer en el bootcamp hasta el final, deben completar y lograr ser admitidos a la maestría, entonces deben seguir el proceso y esto tienen que hacerlo lo antes posible porque los estudiantes ya tendrían que estar acá. Es decir, esta beca solamente aplica para los estudiantes que van a iniciar en el 2026, ahora a finales de febrero. Así que por favor no se desconecten, presten atención a toda la información, además porque van a haber unas charlas con conferencistas de primer nivel y eso es pues una gran oportunidad de aprendizaje. Y bueno, también una persona de posgrado nos acompaña para cualquier consulta, cualquier inquietud. Entonces, con esto de la noticia y de la posible beca que esperamos que realmente permanezcan y puedan optar por ella, yo le voy a ceder el espacio al investigador Roger Villalobos. Él es coordinador de la maestría de manejo y conservación de bosques y biodiversidad en el CATIE y es ingeniero agrónomo. Además, cuenta con el máster en manejo de bosques naturales, es investigador en esta institución desde 1991 en temas de desarrollo rural, manejo forestal, política y gobernanza forestal, restauración de paisajes forestales, entre otros muchos temas. Además participa de diversos foros internacionales, como la Red Latinoamericana de Bosques Modelo, la cual él preside. Con esto le cedo el espacio a Roger para que nos hable unos minutos. Muchas gracias, María Elena. Quiero agradecerle a todas las personas que nos están acompañando esta tarde. Espero que este evento sea de su mayor interés. Es una pequeña muestra de nuestro quehacer en CATIE. Es una pequeña muestra de los temas que se vinculan a nuestra maestría. Una maestría de la cual nos sentimos muy orgullosos. Es una maestría única por su visión internacional latinoamericana que se actualiza y evoluciona permanentemente. Lo que nosotros transmitimos en nuestra maestría viene de nuestra experiencia del día a día, de nuestro vínculo permanente y nuestro aporte a procesos en campo en toda la región. Trabajamos con proyectos de cooperación internacional, proyectos gubernamentales,
trabajamos con centros de investigación, instituciones diversas, grupos de productores, comunidades en cada rincón de Latinoamérica. Trabajamos con comunidades indígenas, comunidades campesinas, afrodescendientes. Trabajamos con diversos abordajes de la gestión de los bosques y de la biodiversidad, con un enfoque siempre de desarrollo integral humano, de conservación de la biodiversidad, gestión sostenible de estos ecosistemas, restauración de los mismos y de sus servicios ecosistémicos que son esenciales para la sociedad. Esta visión integral de nuestra quehacer es lo que eh, tratamos de traducir en capacidades técnicas para las personas que cursan nuestra maestría. Eh, y desde una perspectiva de paisajes, desde su ecología hasta la gobernanza del paisaje, de la gestión territorial en un contexto de adaptación climática, de cómo podemos gestionar nuestros paisajes y sus ecosistemas de una forma sostenible ante los retos actuales. Y con esa perspectiva integral formamos a líderes para toda la región y nos vinculamos permanentemente a nuevos conceptos en boga como pueden ser One Health, One Salud, en los conceptos de bioeconomía, de sistemas alimentarios, todo lo que tiene que ver con acción climática y los nuevos abordajes de análisis de procesos ecológicos y de biodiversidad. Am, y desde ahí formamos líderes para la investigación, para el desarrollo de políticas, para la gestión de modelos de conservación y de desarrollo sostenible en Latinoamérica. Ustedes van a ver a partir de estas charlas de dos de nuestras integrantes del cuerpo docente el tipo de trabajo en el que estamos inmersos el día de hoy. Y esperamos que algunas y algunos de ustedes se queden hasta el final de esta actividad y que se sientan motivadas y motivados a iniciar su proceso de admisión en nuestra maestría, sabiendo que, como lo dijo Marianela, habrán oportunidades para algunas de las personas acá participantes de acceder a posibles becas de hasta un 80% de costo de matrícula. También compartiremos con quienes se queden hasta el final un conjunto de documentos que son una muestra de nuestras publicaciones recientes, también para poder compartir parte de nuestro bagaje. Bienvenidas y bienvenidos y adelante, por favor, Marianela. Bueno, muchísimas gracias a Roger por estas palabras. Como ya mencioné, él es el coordinador de la maestría y también uno de los docentes principales. Con esto quería mencionar que logré ver que hay personas de Brasil, de Nicaragua, de Panamá y de Bolivia, países que no mencioné antes. Así que bienvenidos y nos alegra mucho, especialmente porque ahora vamos a seguir con una de las charlas y nuestra primera expositora es la doctora Alejandra Martínez. Ella es la líder de la Unidad de Bosques y Biodiversidad de Paisajes Productivos del CATIE. Voy a hacer una pequeña introducción sobre ella para que la conozcamos. Y bueno, Alejandra es nicaragüense, es ecologista de la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Obtuvo una maestría en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad del CATIE y un doctorado en recursos naturales de la Universidad de Idaho. Actualmente, Alejandra es investigadora, docente, líder de la Unidad de Bosques y Biodiversidad en Paisajes Productivos del CATI y además cabe destacar que cuenta con múltiples investigaciones científicas y es coautora en capítulos de libros. Entonces, con este resumen y esta introducción, le cedemos el espacio a la doctora Martínez para que nos comparta información muy valiosa. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Marianela, por la presentación y por estarnos apoyando con este evento el día de hoy. Voy a proceder a compartir mi pantalla y les agradezco me indiquen una vez que ya puedan verla. Todavía no se ve. Sí, estoy teniendo un par de problemas con compartir. Dame un segundo a ver si lo logro resolver.
sino creo que una solución potencial, si mi computadora no reacciona, es que pasemos con Ileana. ¿Ya? ¿Debería de estar proyectando, Marianela? No, todavía no, Ale. Ya, ahora sí, ahora se ve ahora sí. Aparece en modo completo, ¿verdad? Sí, modo completo, perfecto. Ok, listo. Muchas gracias y disculpas por ese hipo tecnológico que tuve hace un segundo. Bueno, muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Como Marianela mencionó, nos alegra muchísimo tener la participación de tantas personas de tantos países diferentes de América Latina y el Caribe, precisamente porque la razón de existir del CATIE se debe, ¿verdad?, a nuestro territorio de influencia que es América Latina y el Caribe. Entonces, el día de hoy me han solicitado hacer una pequeña presentación bastante breve, no tanto estilo cátedra ni clase, sino más bien un poco una reflexión sobre el trabajo que realizamos en el CATIE y específicamente en la maestría académica de manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad. A esa presentación, yo he preparado. No sé si es que estoy teniendo problemas sí, con la conexión, pero ya debería de haber pasado la diapositiva, ¿cierto? Cierto. ¿Dónde está tu nombre? Ok, en el título. Listo. Creo que estamos teniendo un poco de problemas con la conexión, pero vamos a seguir adelante y esperemos que resulte de la mejor manera posible. Esta reflexión que yo hago el día de hoy, y si ven, le estoy llamando una reflexión más que una charla o más que una conversación, gira alrededor de algunas de las cosas que nosotros hemos venido aprendiendo en nuestro quehacer en la maestría sobre los retos actuales y también sobre hacia dónde deberíamos de ir avanzando en esta labor que tenemos de ayudar en la creación de profesionales que luego tienen roles muy importantes en los diferentes países de América Latina. Y a esta reflexión le he llamado Bosques Vivos. Futuros posibles, y hago una acotación a algo muy particular del CATIE, que es nuestro trabajo con ciencia aplicada. Y quisiera hablar de ciencia aplicada para la acción, es decir, cómo estamos utilizando en este momento la generación de conocimiento precisamente para trabajar en acción en los territorios que más necesitan algunos cambios importantes, especialmente para favorecer a las comunidades que dependen de recursos naturales y que necesitan, digamos, de alguna manera de nuestro apoyo para mejorar sus medios de vida. Voy a la siguiente diapositiva. Tradicionalmente, parece que está tomando unos segundos cambiar, pero voy a esperar que cambie para que no pasen varias diapositivas a la vez. Bien, entonces, una de las primeras reflexiones que quisiera hacer tiene que ver con los retos tradicionales que hemos venido enfrentando, tal vez en las últimas décadas, en las últimas, quisiera decir, más de 4 o 5 décadas, ¿verdad? Y todos hemos escuchado hablar de problemas asociados con la deforestación, de la cobertura forestal o de los ecosistemas forestales. Katia, en este sentido, y no hablo solamente de la labor de la maestría, sino Katia como un todo, ha sido líder en la promoción de diversos enfoques que han tratado de contrarrestar algunos de estos retos, digamos, que aún son vigentes, especialmente en los paisajes productivos de países de América Latina y el Caribe. Uno de estos retos principalmente es el avance o la prevalencia de la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales. Aquí lo que estamos viendo es una fotografía de un paisaje que tradicionalmente estaba cubierto por cobertura forestal, pero que actualmente se encuentra desprovisto de esa cobertura por problemas de deforestación y que también tiene impacto sobre la producción, digamos, que se da en estos territorios, en donde muchas de las familias dependen no solo de los cultivos, sino también de la ganadería, tanto de pequeña o de gran escala. En este caso en particular, por ejemplo, lo que vemos en esta imagen, y ahorita si está funcionando correctamente, deberían de ver un pequeño círculo en donde hago un zoom a esos 3 arbolitos que se ven en ese paisaje deforestado, en donde las vaquitas de un productor cercano se están protegiendo del sol. Aquí estamos hablando que es el mediodía, donde la temperatura probablemente ya está
a unos 32 grados centígrados, y obviamente esta sombra es indispensable para que estos animales tengan confort y puedan tener una buena producción, ya sea de leche o carne, y eso es un beneficio, digamos, a los productores que dependen de estos animales. Estos retos que son no de ahora y que, como mencioné anteriormente, persisten, han venido influyendo mucho en la forma en que se trabaja en el CATI, en las diferentes unidades de investigación, y en la forma en que también presentamos nuestras enseñanzas, valga la redundancia, y presentamos nuestro quehacer diario en las maestrías. En particular, la maestría que nos compete el día de hoy, que es el manejo de bosques y biodiversidad. ¿Por qué? Porque hay una relación intrínseca entre lo que sucede en los paisajes productivos y el uso y la conservación de los ecosistemas forestales o de los bosques o de los fragmentos, de esos elementos que permanecen muchas veces en estos paisajes, que a pesar de ser objeto de deforestación, aún cuentan muchos de ellos con importante cobertura arbórea y que representan medios de vida significativos para muchas familias en estos paisajes y en estas comunidades. Además de este reto, ahora también, y como indica un poco el título de esta sesión, de este bootcamp, sabemos que enfrentamos importantes acciones que están relacionadas con la variabilidad climática. El día de hoy sabemos, y es aceptado con evidencia, ¿verdad?, científica, que la crisis climática ya ha generado o está generando impactos generalizados y riesgos crecientes. Estos riesgos pueden ser de diferente índole. Sin embargo, sabemos que la adaptación y que la mitigación dependen cada vez más de los ecosistemas funcionales. ¿Y esto qué significa? De ecosistemas que mantengan sus funciones, que sean capaces de mantener el funcionamiento de sus diferentes elementos, pero que también sean capaces de mantener a poblaciones de animales y de comunidades vegetales, que es importante en estas interacciones. Cuando hablamos, ¿verdad?, de estos retos y de la necesidad de mantener estos ecosistemas funcionales, básicamente estamos hablando de lo que muestra esa flecha en la diapositiva, la necesidad de esa transición. Transicionar tal vez de una visión que ha sido tradicional, muy enfocada en ciertos elementos, hacia nuevos enfoques, como es una producción sostenible, con enfoques de aplicar sistemas agroforestales o silvopastoriles, reconociendo el valor y la importancia que tienen los ecosistemas forestales o la cobertura forestal o la cobertura arbórea dentro de estos sistemas productivos. Y hablamos hoy en día de ecosistemas funcionales o de un manejo eficiente de estos paisajes productivos, entendiendo que en estos paisajes hay mayor valor de conservación de la biodiversidad, entiéndase biodiversidad como comunidades de plantas y animales, y hay mayor provisión de beneficios. Estos beneficios de los que el ser humano o nosotros, las poblaciones humanas, ¿verdad?, nos vemos bastante dependientes para nuestra sobrevivencia. Entonces, no voy a detallar muchísimo en algunos aspectos que se van a ver en otros eventos con otras maestrías, pero sí quiero resaltar que CATE ha sido pionero muchas veces en la región de América, de Latinoamérica y el Caribe, en los enfoques de agroforestería tropical, en la conservación y el manejo sostenible de bosques tropicales. Y estos son elementos o enfoques que van muy de la mano cuando estamos hablando del manejo de paisajes productivos o de la sostenibilidad de estos paisajes. Además, ahora más que nunca sabemos la dependencia que tenemos las poblaciones humanas de la biodiversidad como un todo, precisamente porque la biodiversidad es la encargada de generar esos beneficios de los cuales dependemos, a los que se les llama o se les ha llamado servicios ambientales o servicios ecosistémicos, y que recientemente también estamos reconociendo con otro nombre, que es las contribuciones de la naturaleza a las personas. Es básicamente un sinónimo de los nombres anteriores, pero ahora, al hablar de contribuciones de la naturaleza a las personas, explícitamente estamos involucrando otros componentes, como la importancia del conocimiento tradicional de diferentes comunidades indígenas o de pueblos originarios, y lo relevante que es en el manejo y la conservación, en el uso sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad, el reconocimiento de estos diferentes actores en los territorios. Como bien muestra
este dibujito que incluí en la diapositiva es ir, ¿verdad?, sobre esta hélice o sobre este diagrama del ADN desde la semillita hasta algo mucho más amplio, aumentando de escala, de una escala pequeña a una escala amplia, llegar al paisaje y vernos como partícipes de un todo. Con esta reflexión inicial, yo me hago la pregunta, o quiero que nos hagamos la pregunta, ¿qué tipo de profesionales necesita América Latina y el Caribe para que sus bosques sigan siendo bosques y no solo cobertura? Y cuando hablo de que sigan siendo bosques y no solo cobertura, me refiero a que el simple hecho de tener un bosque no significa que mantenga sus funciones o que mantenga todas esas cualidades o características que lo hace realmente un bosque. Puede ser que sea simplemente cobertura arbórea, como estamos viendo ahora en muchos estudios que hablan del síndrome de los bosques vacíos. Estos síndrome de los bosques vacíos habla de estructuras vegetales que parecen bosques pero que están desfaunados o que han sido simplificados a tal forma que ha perdido muchas de sus funciones importantes para la prestación de beneficios a los seres humanos. Y en este sentido, hacia dándole vueltas a esta pregunta y haciendo reflexiones individuales, yo quisiera abordar como 5 puntos en particular. El primero es que la biodiversidad, que es ese conjunto de especies que hacen posible la vida en el planeta Tierra, ¿verdad? O que hacen posible la generación de beneficios para nuestra existencia, constituyen infraestructura de seguridad y bienestar. Creo que es importante que empecemos a pensar en la biodiversidad como ese seguro que existe para la vida en el planeta Tierra. La plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, que también se conoce como el IPBES, estima que alrededor de 1 millón de especies están amenazadas de extinción si no hay cambios transformadores en factores económicos, sociales, políticos y tecnológicos. Y cuando ellos hablan de cambios transformadores, básicamente estamos hablando de cambios que son fundamentales en todo el sistema. Cambios en los puntos de vista. Eso quiere decir la forma en cómo pensamos, en cómo aprendemos las cosas, en lo que sabemos, en lo que vemos. Cambios en estructuras, en la forma como nos organizamos, cómo regulamos, cómo nos gobernamos. Y de esto va a hablar más Ileana, así que no voy a ahondar en estos temas. Y también los cambios en las prácticas, cómo hacemos las cosas, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos. Y eso es muy complejo si uno trata de verlo, digamos, en detalle, pero básicamente significa que no se trata únicamente de salvar especies, se trata de mantener el funcionamiento de los sistemas que nos sostienen, valga la redundancia. ¿Cómo lo hacemos en la maestría del CATIE o en esta maestría de bosques y biodiversidad? Bueno, conectando la investigación ecológica con el bienestar humano, con riesgos y decisiones políticas. Es decir, esa ciencia aplicada para el impacto que mencionaba al inicio, ¿verdad?, de la presentación. Sin olvidarnos, ¿verdad? Y haciendo un poco de referencia a esta caricatura que está al lado izquierda, en donde probablemente uno de los retos más grandes que tenemos en la actualidad es el colapso de la biodiversidad. ¿Cómo vamos a enfrentar este reto? Implica pues una serie de elementos y herramientas en que esta maestría del CATIE también facilita a las personas que cursan los estudios con nosotros. El segundo punto tiene que ver con cómo vemos la deforestación o cuál es nuestra perspectiva de la deforestación. La deforestación, si bien cierto sigue siendo un problema prevalente en nuestros paisajes, no cuenta toda la historia. La degradación es igualmente importante y hasta hace no muchos años no teníamos muchos elementos para medir temas de degradación. Y actualmente también el fuego y la fragmentación están redefiniendo el problema al que nos enfrentamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hemos pasado de solo, entre comillas, medir la pérdida de cobertura arbórea, también a preocuparnos por medir condición ecológica, por medir degradación, por medir conectividad, sea esta funcional o estructural, y la resiliencia de estos ecosistemas. Y eso es importante, no solo quedarnos con los datos, con la ciencia, sino que tenemos que traducirlo a decisiones de manejo y contribuir de esta forma a la toma de decisión con base en evidencias. Acá pongo un ejemplo muy claro de una estudiante de maestría recién egresada del CATI, Agostina Ferro, que hizo un estudio muy particular en la región Trifinio de Centroamérica sobre tendencias del fuego. Y este es uno de los
elementos o de los productos que también se derivaron de su investigación. Es esta información más como educación ambiental dirigida a tomadores de decisiones, dirigida a miembros de comunidad, de cómo convivimos con el fuego y que es importante que nosotros sepamos de lo que sucede con el fuego en esta región en particular. El tercer punto que quisiera tocar es que el uso y el manejo sostenible y la conservación va más allá de las áreas protegidas. Yo sé que probablemente todos estamos en la misma página, pero es algo importante de mencionar. Tenemos que empezar a hablar con mayor dominancia o preponderancia de la conservación en paisajes productivos. La realidad que acontece el día de hoy es que en América Latina y el Caribe, la biodiversidad y la provisión de servicios dependen de mosaicos, de estos mosaicos que encontramos en estos paisajes productivos, en donde vamos a encontrar una interacción entre agricultura, entre bosques secundarios, corredores, restauración productiva, etcétera. La pregunta ya no es producción o conservación, sino como el eslogan del CATIE es producir y conservar. ¿Cómo diseñamos paisajes que hagan ambas cosas? Y como este, hay muchos ejemplos de estudiantes, tanto de la maestría de bosques y biodiversidad, como de estudiantes de doctorado, de nuestro programa de doctorado del CATIE también, que han tratado de responder a estas preguntas que se derivan del avance de la dominancia de ciertos cultivos a nivel de paisaje y de cómo tomar ciertas estrategias para seguir buscando este balance entre producción y conservación. Además, es importante mencionar que los estudiantes que se inscriben en la maestría del CATIE tienen también la oportunidad de interactuar con las unidades de investigación. Eso es un elemento muy importante de nuestra oferta académica que es diferenciador tal vez de otras ofertas en otros países. La unidad que yo tengo el privilegio de coordinar, que es la unidad de bosques y biodiversidad en paisajes productivos, tiene líneas de investigación muy específicas y que se alinean muy bien con lo que la maestría de bosques del CATIE promueve, y es esa necesidad de investigar a largo plazo sobre los impactos humanos en bosques y la vida silvestre, la necesidad de tener información sobre el manejo sostenible de bosques, no solo bosques primarios o maduros, sino también de bosques secundarios, que suelen ser elementos que predominan en nuestros paisajes el día de hoy y de los cuales aún conocemos muy poco la realidad. Y otro punto importante, otra línea de investigación importante es el monitoreo y la cuantificación de estas contribuciones de la naturaleza a las personas o de estos servicios ambientales o servicios ecosistémicos, como también los conocemos, ¿verdad? Que como mencionaba hace unos minutos, pues suelen ser sinónimos. Este uso y manejo sostenible, ¿verdad? ¿Cómo pretendemos llegar a él o cómo damos herramientas a nuestros estudiantes para que lleguen a este objetivo? Pues bien, diferentes formas, una de ellas es diseñando y evaluando soluciones basadas en la naturaleza, pensando en la restauración como una vía, ¿verdad? Para mejorar la productividad, para mejorar los medios de vida de las comunidades y pensar siempre en trabajar de cerca con gobiernos locales y con mercados, pensando en métricas claras y también procesos de monitoreo, reporte y verificación que son muy importantes para llegar realmente a un producto que sea robusto. Otro punto importante que quiero resaltar es el penúltimo ya de esta conversación o de esta, em, sí, de esta conversación que tenemos el día de hoy, es cómo los datos tienen que ser útiles, ¿verdad? No se trata simplemente de cursar una maestría o de hacer estudios y colectar datos por colectar datos. Hemos hablado de ciencia aplicada. Aquí la importancia de los datos es fundamental. Ahora nos estamos orientando hacia el uso hacia la ciencia abierta. Es importante que haya ciencia abierta, que los datos estén a disposición de todas las personas que puedan utilizarlos, porque sin esta ciencia abierta o sin datos útiles no existe una gestión adaptativa que es tan importante ante los retos que estamos enfrentando con la variabilidad climática. Eso es monitoreo, el uso de tecnología, la participación, y para eso con mayor frecuencia dentro de nuestro pensum académico incluimos la importancia del diseño de monitoreo, tanto biofísico como social, la importancia del análisis de la información que sea reproducible, la importancia también de la ciencia ciudadana y de la coproducción de conocimiento, de trabajar no solo científicos tal vez o solo forestales, sino también
trabajar con investigadores sociales, con economistas, con diferentes personas con diferentes enfoques y diferentes visiones. Y la importancia de la comunicación, como mencionaba hace unos minutos. Súper importante que seamos capaces de transmitir esta información de forma clara a diferentes audiencias, ya sean a través de publicaciones científicas o bien publicaciones técnicas o productos de educación ambiental. Finalmente, el último punto que quiero tocar es ese enfoque múltiple que es necesario, que de cierta forma lo mencioné ahorita al final. No voy a ahondar mucho porque aquí es donde entra también Ileana con su presentación. Esa importancia de tener ese enfoque múltiple que nos apunta a que tenemos que pensar no solo en el manejo forestal, no solo en el uso sostenible de los recursos, sino también en otros elementos como la gobernanza, como la justicia y como el financiamiento, ¿verdad? Para escalar acciones que demostramos que han sido efectivas. El panel intergubernamental sobre el cambio climático, también conocido como el IPCC, señala que la acción climática y la resiliencia dependen de decisiones integradas y rápidas. El tiempo importa. Entonces es importante formar líderes que produzcan evidencia científica que respalde la toma de decisión. Esas 5 reflexiones de las que he hablado el día de hoy integran muy bien el quehacer de lo que los diferentes profesores que elaboramos para la escuela de posgrado y que trabajamos en la maestría de manejo de bosques tropicales. Tenemos presente, digamos, en nuestra labor diaria. Y yo quisiera cerrar esta reflexión o esta conversación diciéndoles que si quieren dedicar su carrera a que los bosques tropicales sigan siendo bosques vivos, como mencionaba al inicio, que no sufran del síndrome de ser bosques vacíos, la maestría que ofrece el CATI en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad es una plataforma que puede facilitarles de herramientas importantes para hacerlo con rigor y propósito. Yo les agradezco su atención y lo dejaría por acá. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Alejandra por esa excelente presentación. Quiero añadir también que en Facebook estamos presentes y les mandamos un saludo a todos los que están allá. Y para Alejandra y Liliana, que en Facebook les están mandando saludos desde Honduras, desde Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Entonces, es un gusto que sepan que también les estamos prestando atención en las redes sociales. Y vamos a proceder ahora a unas cuantas preguntas. Tenemos varias y Roger Villalobos ha estado tratando de responder algunas. Pero vamos a empezar acá con una de Leslie Recinos y dice, desde su experiencia académica y de campo, ¿qué factores son determinantes para que la agroforestería pase de ser un proyecto piloto a un sistema productivo adoptado de manera sostenible por las comunidades sin comprometer la biodiversidad? Y bueno, ¿cómo esto se integra a la maestría? Ujú. Bueno, muchas gracias Leslie por tu pregunta. Al inicio hablaba de los diferentes enfoques que el CATIE utiliza y uno de ellos es el enfoque de agroforestería. Creo que no me equivoco y Roger me puede corregir obviamente en decir que aunque nosotros estamos enfocados en el trabajo que hacemos en la maestría de manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad, van muy de la mano, digamos, lo que hacemos en las diferentes unidades de investigación con lo que también transmitimos en nuestras maestrías. Creo que como bien mencionas, Leslie, uno de los grandes retos que existen es la adopción de estas prácticas que el CATIE como líder en estas temáticas ha venido promoviendo a través de sus proyectos durante décadas ya, digamos. Acá tenemos 2 unidades de investigación que son la unidad de agroforestería y cultivos perennes y también la unidad de manejo de ganadería ambiental, que han venido promoviendo estos enfoques durante muchos años de la mano del trabajo que se hace con estos paisajes productivos. Y uno de los grandes retos es la adopción de estas prácticas y la permanencia en el territorio. Sin embargo, creo que también en las últimas décadas se ha avanzado mucho en este tipo de sistemas y cada vez es más evidente que, y no quiero, tal vez quiero decirlo como entre comillas, que el discurso de conservar biodiversidad no es solamente un discurso. Nosotros como seres humanos o las poblaciones humanas dependemos de la sobrevivencia de diferentes especies y del correcto funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, cada vez hay más integración entre las diferentes unidades de investigación del CATIE para tratar estos temas en donde la biodiversidad, la conservación, su uso sostenible, la conservación de los bosques en estos paisajes productivos es un tema transversal.
Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir otra pregunta de Luis Pablo Jax Medrano y su consulta es ¿cuáles son esos métodos con los que se mide la degradación? Muy buena pregunta. Casi que estamos empezando con este trabajo nosotros a diseñar algunas métricas para la medición de la degradación. Cuando hablamos de degradación, por ejemplo, y voy a dejar como un ejemplo muy sencillo. Imagínate que vos puedes ver un parche de bosque y parece que estructuralmente está bien, es un bosque. Sin embargo, probablemente hay algunas especies que ya no están presentes, que han sido diezmadas o que han sido extraídas, o existe que en algunas áreas de nuestros países se utilizan los parches de bosques o los fragmentos para que los utilicen el ganado durante las épocas más duras de los periodos secos. Entonces, ese pisoteo y ese ramoneo produce la extracción de ciertas especies y cierta degradación de estos ecosistemas forestales. Y eso a simple vista no siempre se detecta. Existen diferentes indicadores y métricas en las que estamos trabajando precisamente desde la unidad de bosques y biodiversidad en paisajes productivos para tratar de medir estos diferentes índices de degradación, precisamente porque también ahora la medición de la degradación es uno de los grandes retos que enfrentamos como países en los compromisos que tenemos ante los diferentes convenios internacionales. Perfecto, muchas gracias. Y aquí viene una que está, pues, en auge y por eso la resalto. Roger trató de mencionar alguna información, pero creo que es importante para la gente que está en Facebook porque tiene que ver con los incendios forestales. Y entonces la consulta de David Chata Castillo es, ¿se está teniendo en consideración también la problemática de los incendios forestales cada vez más presentes en el ambiente amazónico? Sí, de hecho, el tema de los incendios forestales, como mencioné muy brevemente en mi intervención, porque podríamos hablar solo de eso todo un día, ¿verdad? Del reto que supone los problemas en el aumento en la frecuencia y en la intensidad de los eventos de fuego. Es un tema que cada vez estamos abordando con más frecuencia y con más fuerza dentro de la maestría de manejo de bosques. Y Roger, precisamente dentro de la red de bosques modelo iberoamericana, es un tema muy importante que están abordando y diferentes estudiantes de la maestría de bosques del CATIE han hecho, por ejemplo, su trabajo de tesis, su investigación de maestría científica abordando estos temas desde diferentes puntos de vista, ya sea desde el estudio de los patrones espaciales o temporales de cómo cambia la incidencia de fuego, pero también desde el punto de vista de cómo incide la gobernanza del fuego en tratar de dar respuesta a estos eventos que cada vez son más prevalentes en nuestro territorio y a los que tenemos que prepararnos. Perfecto. Y sí, muchas gracias. De verdad es un tema que está vigente y que está en auge. Y yo solamente quiero ver, Ale, si puedes mencionar algo sobre cómo el tema de género, el enfoque de género, se traduce o se incluye dentro de la maestría, dentro de las investigaciones, porque hay una pregunta de Katy Piedra al respecto. Y con esto cerramos este espacio de preguntas para pasar a la siguiente charla. Sí, muchas gracias, Katy. Me parece muy pertinente tu pregunta. Yo creo que no solo la escuela de posgrado, sino también el CATI como un todo ha venido haciendo esfuerzos muy significativos en las últimas 2 o 3 décadas para buscar esa paridad de género y para que nuestros diferentes programas y proyectos también tomen en consideración la importancia del género. En particular, digamos, creo que en general se trata de brindar oportunidades independientemente del género de la persona que participa en las convocatorias. Si bien ven acá, hay una representación muy significativa de lo que es los profesores que damos clases dentro de la maestría, pero también de los investigadores que somos parte del claustro de profesores del CATI. Es decir, que a lo mejor no dan clases dentro de la maestría de manejo y conservación de bosques tropicales, pero sí dan clases en otras maestrías o son parte del claustro de profesores, que creo que es muy importante. Yo sé, por ejemplo, haciendo referencia nuevamente al trabajo de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, que en los últimos años han hecho varios estudios muy interesantes con enfoque de género, desde el punto de vista de cómo se da el aprovechamiento forestal desde esta perspectiva, ¿verdad? También la participación de la mujer en la toma de decisión y últimamente también el involucramiento en estos espacios que tienen que ver con enfrentar los retos asociados con la variabilidad climática, con eventos que son cada vez más catastróficos, con mayor frecuencia de incendios y los retos tradicionales que vemos en comunidades urbanas, ¿verdad? Como es el agua.
en donde el rol de la mujer siempre ha sido fundamental, y creo que son espacios en donde es muy importante que la voz de las mujeres también estén representadas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Alejandra. Los que sepan poner el símbolo del aplauso, por favor, lo agradecemos mucho. Y bueno, esperamos que este espacio haya sido de mucho conocimiento y aprendizaje para ustedes. Alejandra, hay una consulta de si esa investigación que se hizo, si se puede compartir en el chat, entonces si está accesible, hay interés en tenerla. Y bueno. ¿Se refieren, perdón, a la de Agostina? Sí, creo que la de incendios forestales. Ujú. Muchas gracias, perfecto. Y gracias por el interés también, porque eso es fundamental también para saber que lo que estamos diciendo a ustedes les está llamando la atención. Y bueno, ahora vamos a continuar y luego de Alejandra, que nos acompañó, vamos a tener la participación de la doctora Iliana Ábalos. Y bueno, la doctora Ábalos es costarricense, pero ella reside en Honduras. Actualmente es profesora investigadora del CATIE e integrante del claustro de profesores de la Escuela de Posgrado. Su trabajo se centra en gobernanza y políticas públicas para la adaptación al cambio climático, con énfasis en articulación multiactor y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza en paisajes de América Latina. Ella coordina el proyecto PARES desde la Unidad de Acción Climática del CATIE. Cuenta con un postdoctorado en nuevos retos de la gobernanza pública de la Universidad de Salamanca y un doctorado en educación con énfasis en mediación del aprendizaje social, entre otros estudios de posgrado. Es un honor de verdad que Iliana nos esté acompañando acá y puede proceder con su presentación. Recuerden que vamos a tener otro pequeño espacio de preguntas, entonces vayan anotándolas para nosotros irlas recopilando. Muchísimas gracias, Marianela. Solo quisiera confirmar que ven mi pantalla y me escuchan sin problema. Perfecto. Ujú. Excelente. Bueno, gracias, muchas gracias por estar conectados, por estar interesados en este tema. Realmente para mí es un honor tener esta charla después de lo que Alejandra ha compartido, porque como ella iba diciendo en su charla, muchos de estos elementos y estos temas tienen que ver con gobernanza. De hecho, hablando de esta investigación sobre gestión comunitaria del fuego, tenemos la investigación van a ver que tiene algunos análisis muy interesantes en discursos y en gobernanza como tal, ¿verdad? Cómo manejamos esa gestión de la gobernanza para el fuego. Pero bueno, realmente para mí es un honor estar acá, como explicaba Marianela. Soy Iliana Ábalos y trabajo en la Unidad de Acción Climática del CATIE y el día de hoy traigo una charla que espero sea lo más provocadora posible. Me encantaría que puedan tratar de verla desde una óptica distinta y que pueda ser de repente una línea de análisis que ustedes puedan inclusive incorporar en su trabajo. Y bueno, el talk, la charla que he preparado se llama De la evidencia a la decisión, dos lentes para destrabar la transformación de soluciones basadas en la naturaleza. Y quisiera aprovechar enganchándome con lo que Alejandra decía al inicio respecto al tema de los datos, ¿verdad? Muchas veces tenemos mucha información, muchos datos y mucho trabajo de campo que se ha hecho, pero ¿cómo hacemos para que estas buenas prácticas, estas acciones realmente escalen y destraben el potencial transformador de estas soluciones basadas en naturaleza y en general de las prácticas que hacemos en campo? Entonces, hoy quisiera hablarles desde un puente que en mi perspectiva define si la adaptación al cambio climático ocurre o si se queda en intenciones, justamente. Este paso, ¿verdad? De la evidencia, la toma de decisión, siempre en contextos complejos, ¿verdad? Entonces, la idea es que el día de hoy yo les voy a poder estar hablando desde esta palestra para ver un tema que a veces se queda en el aire y que no logra concretarse. Yo creo que todos han escuchado en algún momento la palabra gobernanza. A veces lo usamos instintivamente, nada más decimos esto es gobernanza, aquello es gobernanza, pero realmente hay herramientas rigurosas que podemos utilizar para analizarla, entenderla y mejorarla. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en la unidad de investigación donde yo trabajo. Entonces, yo les voy a pedir que abramos nuestra mente y que me permitan entrarle desde otro ángulo, ¿verdad? Usando ejemplos concretos, ¿verdad? Con los que estamos trabajando en la unidad de acción climática. Les voy a ir mostrando un ejemplo que tenemos de cómo analizamos procesos de SBN, de soluciones basadas en naturaleza,
cuando lo que buscamos no es solo hacer algo bueno, sino sostener cambios y transformar en el tiempo y en la escala, ¿no? Y en nuestro equipo lo que estamos tratando de hacer es experimentar con una analogía muy simple, ¿verdad? Que son dos lentes bifocales. Y esto es lo que yo les voy a ir explicando en la presentación que quiero compartir con ustedes. Eh, y bueno, permítanme empezar tal vez con esta diapositiva. Y es que, sin duda alguna, como decía Alejandra, en adaptación al cambio climático, en acción climática, en manejo de bosques, se ha avanzado con muchísima evidencia. Nosotros tenemos diagnósticos, mapas de riesgos, escenarios, modelos, sensores remotos, análisis de sensores remotos, sistemas de monitoreo, análisis de vulnerabilidad, bueno, un montón de cosas, ¿verdad?, que se han hecho y pilotos con resultados medibles, pero de la mano de ello también tenemos, por ejemplo, resultados locales, experiencias que en el sitio nos van demostrando que sí se puede hacer acción climática a escala local, ¿verdad? Eh, pero pareciera que hay un cuello de botella, ¿verdad? Y ese cuello de botella es cómo hacemos que muchas de las acciones y mucha de la evidencia y los datos que se generan realmente incidan en los procesos de toma de decisión. Y usualmente se asume que es un problema de falta de información o de falta de soluciones. Y se responde cómo produciendo más estudios, acumulando más evidencia, generando más trabajo. Y a mi criterio, yo les voy a proponer la provocación de verlo desde otro ángulo, ¿verdad? No necesariamente en todos los casos es más falta de información o más falta de datos o más falta de trabajo científico, sino que a mi criterio el problema va siendo otro. Y el problema es que no se escalan ni se sostienen estas acciones cuando cambian las condiciones o cuando intentamos llevarlas a una escala mayor. Entonces, no es solo producir más evidencia, ¿no? De la mano de ello, nosotros necesitamos convertir esa evidencia en decisiones para que se sostenga en el tiempo. Y cuando hablo de decisiones, hablo de decisiones sobre prioridades, uso de recursos, coordinación, reglas del juego, ¿verdad? Y cuando este cuello de botella es estrecho, la acción transformadora no termina fluyendo. Y entonces aquí decimos, tenemos todo para hacer algo, pero no ocurren estos cambios. Y yo quisiera hablarles bueno, de la investigación. Realmente esto es algo que está en proceso. Nosotros estamos haciendo esta investigación con otras universidades alrededor del mundo, desde la Unidad de Acción Climática, tratando de comprender, ¿no? Tratando de comprender cómo ver la acción climática de una manera distinta y cómo verla desde el potencial que tiene la gobernanza como catalizador transformador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? Para pasar de evidencia a acción transformadora, nosotros estamos tratando de aplicar este enfoque con dos lentes bifocales, ¿verdad? Con estos dos lentes bifocales para analizar estos procesos de SBNs. Tal vez como contexto, supongo que todos están familiarizados con el contexto de soluciones basadas en naturaleza, pero en caso de que no lo estén, nada más recordar, ¿verdad? Que nos referimos en términos simples a acciones que protegen, restauran o gestionan ecosistemas para enfrentar desafíos climáticos y al mismo tiempo generan co-beneficios para las personas y los territorios, ¿no? Se hace aprovechamiento de servicios ecosistémicos. Ahora, ¿por qué usar estos bifocales en las SBNs? Bueno, porque las SBNs suelen tener un potencial de éxito enorme, pero su éxito no depende solo del diseño técnico, depende de si logramos convertirlo en decisiones que sean sostenibles y escalables. El primer lente que ustedes están viendo ahí nos ayuda a responder una pregunta que es clave y es, ¿qué señales observables me indican que una SBN está siendo transformadora? No por su etiqueta, sino por lo que cambia, ¿verdad? Si cambia el rumbo, si articula escalas, si deja permanencia, si innova, si actúa con lógica de sistema o si inclusive reconfigura las reglas del juego y las reglas de uso, que es un enfoque pues que usamos mucho también en nuestro equipo de investigación. Y el segundo lente lo que busca es responder qué es lo que está frenando, ¿verdad? Mientras el primer lente me está diciendo qué señales observo que me indican que la SBN es transformadora o la acción que es transformadora, este segundo lente me dice qué es lo que lo frena a nivel de gobernanza. Y ahí miramos brechas
que suelen estrechar ese cuello de botella, ¿no? Por ejemplo, desajustes de escala, faltas de coordinación, desafíos de legitimidad, coordinación insuficiente, ¿no? Entonces, la idea acá es simple, es si queremos que la evidencia se convierta en acción climática, necesitamos mirar ambas cosas a la vez, ¿no? Necesitamos ver rasgos transformadores que queremos ver y brechas que tenemos que cerrar. Ahora, vamos al primer lente. Reflexionemos sobre este primer lente. Cuando nosotros hablamos, no sé, de SBNs, usualmente a veces nos suenan solo como algo verde o algo bueno, que siempre es bueno, ¿no? Pero para que realmente estemos hablando de un elemento transformador, ¿no? No basta con plantar árboles o con restaurar un sitio como tal, ¿no? Hay señales muy, muy concretas que nos van diciendo que eso no es transformador. Y nosotros estamos trabajando con este marco de análisis. Este es un marco centrado en Fedel y otros. Y lo que nosotros estamos identificando es estos 6 elementos de cambio transformador. Es decir, esta acción está cambiando el rumbo. Por ejemplo, se nota cuando, no sé, un territorio deja de apagar incendios todo el año y empieza a restaurar las cuencas y su suelo para reducir riesgos, por ejemplo. No solamente cuando se parcha un punto crítico. Entonces, estamos realmente con esa acción moviendo el sistema hacia otra trayectoria o solo ajustando lo que actualmente existe. Es una pregunta que creo que todos ustedes desde sus trincheras de trabajo se la pueden hacer. Una segunda pregunta que nos podemos hacer es si las acciones que estamos haciendo conectan escalas. Es decir, esto se ve cuando lo que hace una comunidad se vuelve parte de las decisiones municipales o de las decisiones sectoriales o de las reglas de uso o de la coordinación o del presupuesto. Y no solamente cuando queda como una iniciativa aislada, piloto, que no se puede sostener. Entonces, eso es el conectar escalas y es la pregunta que también se pueden ustedes hacer con lo que hacen en sus trabajos. Un tercer elemento es el elemento innovador. Y no siempre son elementos de tecnología. Mucha gente piensa que cuando hablamos de innovación es solo tecnología, pero a veces pueden ser arreglos institucionales. Por ejemplo, se combina restauración con incentivos, monitoreo y acuerdos de uso en una comunidad. Entonces, innovar al final también puede ser reordenar las piezas para que el cambio sea posible. El cuarto elemento es todo lo que tiene que ver con la permanencia en el tiempo, ¿no? Y esto lo reconocemos cuando se dejan capacidades de financiamiento, operación, mantenimiento, cuando alguien se hace cargo, cuando hay reglas y recursos, y no solamente cuando se inician y terminan proyectos particulares, que después pues no hay nada, ¿no? El quinto elemento tiene que ver con que estas acciones operen como un sistema. Por ejemplo, cuando una SBN integra agua, suelo, biodiversidad y medio de vida, porque el riesgo no va a venir de una sola vía. Y no cuando tratamos el paisaje como si fueran parcelas fragmentadas e independientes. Entonces, el elemento de operar el sistema es esta lógica de reconocer los elementos sistémicos, ¿verdad? De todo lo que estamos haciendo. Y finalmente, un elemento muy importante de el cambio transformador es cuando se reestructuran las reglas del juego, ¿no? Las reglas y las relaciones. Y esto tiene que ver mucho con el andamiaje institucional y con las dinámicas entre los actores. Entonces, esta yo diría que es la señal más incómoda, pero es una de las más decisivas. O sea, cuando cambia quién decide, cómo se decide y cómo se rinden cuentas. Si, sin eso, muchas acciones quedan bonitas, pero quedan frágiles, ¿no? Entonces, este es el primer lente con el que nosotros estamos tratando de comprender, pero no es suficiente, ¿verdad? En el siguiente lente vamos a ver por qué estas señales no aparecen con facilidad. Y la investigación que estamos tratando de hacer es que no aparecen con facilidad porque una de las causas del cuello de botella que les expresaba al inicio podría ser un tema de gobernanza. Entonces, aquí el segundo lente, aquí no mira la intervención. Aquí lo que estamos haciendo es mirar el sistema de decisiones, ¿ok? Que lo rodean, porque muchas veces una solución basada en la naturaleza puede tener todo para ser transformadora y aún así no pasar de un piloto. Entonces, en nuestra experiencia, esas trabas tienden a repetirse en 4 grandes brechas a nivel de gobernanza. Y por gobernanza, tal vez aquí hacer un paréntesis, igual nos referimos concretamente a quién decide, con qué reglas se deciden y con qué recursos y cómo se sostienen el tiempo. O sea, son las reglas con las que nosotros jugamos este juego a nivel de paisaje, a nivel nacional. Esa es la gobernanza, es
toman decisiones e interactúan los actores entre sí. Entonces, a nivel de gobernanza, hemos identificado cuatro grandes brechas. Hay un primer bloque, un primer bloqueo que tiene que ver con todo lo relacionado con desajustes de escala. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con riesgo y los ecosistemas en general operan a una escala de cuenca, operan a una escala de paisaje, pero la toma de decisión a nivel institucional tiene fronteras administrativas, se toma en un municipio, se toma con los consejos de desarrollo, se toman, no sé, en alguna lógica de configuración gubernamental que no necesariamente coincide con la escala con la que se toman las decisiones a nivel de sitio o de paisaje. O igual, los ciclos políticos, los ciclos presupuestarios suelen ser súper cortos en nuestros países, mientras que, por ejemplo, esperar los beneficios de una restauración riparia en algún lugar maduran en años. Entonces, ahí es donde vemos que hay un mismatch, ¿no? Hay un desajuste entre las escalas espaciales y las escalas de tiempo. Y eso tiene que ver mucho con política, eso tiene que ver mucho con gobernanza y con entender entonces hasta dónde y en qué procesos llegar. La segunda trama de este proceso de transformación al nivel de gobernanza lo vemos en todo lo que relaciona con las fallas de coordinación. Entonces, al final de cuentas, la adaptación al cambio climático, el cambio climático en general, no cabe en un solo sector. O sea, toca agua, toca agricultura, toca ambiente, finanzas, ordenamiento territorial, pero si cada sector decide por su lado, y no existe un instrumento que obligue a coordinar entre los sectores, a transparentarizar estos trade-offs que existen y a cofinanciar, entonces las ESBNs solo van a quedar como una buena práctica aislada, pero se van a continuar duplicando acciones. Entonces, esa falla de coordinación, el silos versus instrumentos, es importante. Un tercer elemento, un tercer bloqueo que vemos, tiene que ver con todo lo relacionado a los déficits de legitimidad. Y por ejemplo, incluso una solución que sea técnicamente sólida, si cae o se percibe como injusta o inequitativa, si distribuye, por ejemplo, si distribuye costos o beneficia de forma desigual, o si la participación fue solo consultiva y no deliberativa, no tiene sostenibilidad, ¿verdad? Entonces aquí es donde hablamos del triple loop de la legitimidad, ¿verdad? Y esa triple legitimidad ocurre cuando somos codiseñadores de las acciones. Y finalmente, otro elemento tiene que ver con la gobernanza desde sus condiciones habilitadoras. Entonces, aquí lo que decimos es que a veces lo que tenemos son condiciones habilitadoras para esta gobernanza débil, como capacidades locales insuficientes, financiamiento frágil y sobre todo, por ejemplo, falta de monitoreo de aprendizaje para ajustar los rumbos. Todo lo que tiene que ver con los procesos de métricas para la restauración es un ejemplo de ello, ¿verdad? Cómo nosotros podemos hacer esa trazabilidad de las acciones y esos procesos de monitoreo no se dan en todo el tiempo porque pues no hay recursos, no hay capacidad, no hay financiamiento, hay cambios. Ahora, cuando dos o tres de estas brechas se acumulan, el cuello se estrecha aún más y entonces pasa lo que vemos una u otra vez, ¿verdad? Experiencias que funcionan súper bien, pero que hasta ahí y no escalan, ¿verdad? Y nos quedamos en pilotos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros juntamos estos dos elementos? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos brechas de gobernanza bajas y rasgos transformadores altos, nosotros tenemos el escenario ideal, ¿verdad? Es decir, transformación que escala y se sostiene. Y ahí las acciones que nosotros tenemos que hacer son acciones diferentes, ¿verdad? Y es como muy sencillo, digamos, pasar a la incidencia de la política pública. Cuando nosotros tenemos, y claro, esto puede ser, estas cuatro aristas tienen diferentes matices de gris y se pueden presentar en ciertos temas y en ciertos no. Cuando tenemos brechas de gobernanza altas y rasgos de transformadores altos, entonces la promesa de esa intervención va a quedar atrapada en un piloto. Entonces la SBN va a tener muchísimo potencial, pero el proceso se va a trabar por los desajustes de escala, de coordinación y no se va a pasar del trabajo en campo. De esto vemos mucho en la región. Cuando nosotros tenemos brechas de gobernanza bajas y rasgos transformadores bajos, entonces podemos estar hablando de esta mejora incremental. Es una mejora útil, pero es una mejora sumamente limitada. Entonces, puede ser muy efectiva a nivel local, pero si no reorientamos la trayectoria ni reconfiguramos las reglas,
Lo que pasa es que se optimiza lo que existe, pero no se transforma. Y el peor de los escenarios, que es donde yo creo que caen muchos de los proyectos a veces de cooperación, es cuando tenemos brechas de gobernanza altas y rasgos transformadores bajos. Y es cuando hay una alta probabilidad de reversión o fracaso, ¿no? O sea, hay un bajo potencial transformador y además las brechas dificultan y eso solo queda en pilotajes muy chiquitos. Traduzcámoslo entonces acá. ¿Qué ocurriría si nosotros vemos este ejercicio en cada uno de estos cuadrantes, ¿no? ¿Verdad? En el eje vertical estamos viendo el potencial transformador de la SBN y los rasgos que vimos antes, y en el horizontal podríamos estar viendo qué tan abierto está el cuello, ¿no? Entonces, aquí sí me gustaría hacer dos aclaraciones. Em, Estos no son recetas, ¿verdad? No le tomen screenshot como recetas mágicas. Como les decía, son matices de grises y matices de blancos y blanco-negro, lo que estemos viendo. Y segundo, en la realidad, estos matices podrían tener altos rasgos en algunas cosas y bajos rasgos en otras, pero nos ayuda a orientarnos, ¿verdad? Para ubicarnos en este esquema de toma de decisión. Entonces, si por ejemplo estamos arriba a mi izquierda, con rasgos altos y brechas bajas, el reto más bien es escalar sin perder calidad. Entonces aquí estamos hablando de institucionalizar procesos, de estandarizar, pero lo mínimo, y de escalar adaptando. Entonces no copiar y pegar y reproducir recetas en un país de lo que ha funcionado en un lugar, sino traducir a contextos. Ese es el desafío que hay para abrir el cuello de botella si yo estoy en ese escenario. Pero si yo más bien estoy arriba a la derecha, es decir, que es lo más común, les había dicho, o sea, la promesa atrapada en el piloto, aquí la decisión no es hagamos más pilotos, ¿verdad? Aquí es abrir el cuello, aclarando, por ejemplo, mandatos y escalas, coordinando de verdad, construyendo legitimidad para sostener acuerdos cuando cambian las condiciones, y esto implica invertir en gobernanza y invertir, pues, considerarlo realmente como un componente y no como un accesorio de lo que hacemos. Pero aquí es donde están la mayoría de las acciones atrapadas en la promesa del piloto. Si estamos abajo, a mi izquierda, con una buena gobernanza, pero bajo un bajo potencial transformador, la pregunta tendría que ser súper honesta y es si queremos una mejora incremental o elevamos la ambición. Esa creo que es la pregunta. Entonces, si nosotros queremos transformar, toca definir ambición, rediseñar para conectar, combinar SBNs con instrumentos y reglas que permitan operar como un sistema, ¿verdad? Y si estamos a la derecha, abajo, es la zona de muchísimo mayor riesgo, ¿verdad? Es un bajo potencial y brechas altísimas. Y ahí los responsables, creo que lo más responsable es proteger recursos y credibilidad, ¿verdad? Asegurar condiciones mínimas, ajustar alcance, reducir riesgo y si no es viable, pues ser muy honestos, pausar, cambiar y pensar en una estrategia institucional. Y es que hay veces que hay proyectos que se quedan pegados en una sola idea. Aquí yo cierro con la idea de que lo importante no es caer en el cuadrante perfecto. Lo importante es que en este mapa va a convenir una pregunta genérica que es, ¿funciona? ¿No funciona? Y esta pregunta es importante, o sea, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Está? ¿No está? Y al final es identificar cuál es ese cuello de hoy. Para cerrar, me gustaría quedarme y provocarlos tal vez con estas grandes ideas, ¿no? Primero, que la evidencia importa. Como decía Alejandra, la evidencia importa, pero a mi criterio raramente es lo que falta. A veces lo que suele faltar es el puente para la decisión, es aprovechar esa evidencia, es aprovechar todo ese conocimiento técnico que ustedes tienen. Y ese puente está hecho de instituciones, reglas y poder. Y hay que entenderlo. Y es algo que nosotros en la maestría, en los cursos en los que me invitan a apoyar, nosotros tratamos de analizarlo y con las tesis que tengo el privilegio de apoyar. La segunda idea es que una SBN se vuelve transformadora cuando cambia la trayectoria y se sostiene, no solo cuando mejora lo existente. Entonces, a veces estamos bajo la ilusión de esta adaptación incremental, cortoplacista, y esto pues simplemente es un paliativo, ¿verdad? Para el tema estructural. Y la tercera idea, que creo que es importante, es escalar, no es hacer más pilotos, es abrir el cuello desde la gobernanza, entonces clarificar mandatos, clarificar escalas, coordinar de verdad, construir espacios de articulación que realmente sean efectivos. Ya para terminar, me gustaría dejarles esta pregunta, porque en la vida real
como les digo, casi nunca falta evidencia, lo que falta es claridad sobre dónde se está trabando el proceso. Entonces, a veces es escala y mandatos, a veces es coordinación, a veces es legitimidad o a veces son condiciones mínimas. Entonces, si salimos de aquí con esta pregunta en la mente, ya estamos más cerca de de que las acciones se queden solamente en promesas. Y al final, esto es trabajar realmente en gobernanza, es pasar de la retórica a pasar a decisiones concretas. Es un reto al final compartido de todas y todas y creo que hoy lo que he querido es traducirles algunas ideas para que ustedes también lo puedan hacer desde los lugares donde estén. Gracias. Iliana, pues no, muchísimas gracias por esa presentación también y tenemos pues bastantes preguntas, vamos a tratar de escoger algunas para el tiempo que tenemos para esto. Hay una que está desde casi del final de la presentación de Alejandra, pero que tiene que ver con gobernanza. Esta es de Esteban Barriga y dice qué estrategias toman en cuenta para vincular los gobiernos estatales con la gobernanza social territorial. Sí, Esteban, muchas gracias por esa pregunta. Para poderla contestar, necesitaría un poquito más de contexto. Nosotros, a ver, para poder hacer esa aproximación hay elementos prácticos, empíricos y elementos contextuales. Entonces, ¿cuáles serían el elemento contextual? ¿De cuál sistema político estamos hablando? Si estás, por ejemplo, no sé en qué país está la persona. Eso sería importante. Por ejemplo, si estamos en México, esa coordinación se hace de diferente forma que si estamos en Guatemala o si estamos en Costa Rica, aunque es muy diferente si lo hacemos en un sistema federativo o lo hacemos en un sistema presidencialista y si lo hacemos en un sistema, por ejemplo, cameral o bicameral, o si lo hacemos en un sistema donde los mandatos y competencias en acción climática lo tienen los gobiernos autónomos departamentales, los GATS, como es en Ecuador, o si lo tienen los ministerios de ambiente. Entonces, de eso va a depender. Lo primero que tenemos que hacer es decir, ok, cuáles son las reglas de uso y cuáles son los mandatos que existen. Ahora, en general, ¿verdad? Hay algunos elementos que nos permiten vincular la toma de decisión a diferentes niveles y esos suelen ser arreglos institucionales policéntricos. Y el policentrismo no es otra cosa que pasar o trasladar el poder a diferentes nodos del sistema de una forma orgánica. Entonces, este policentrismo puede ocurrir cuando existe un Ministerio de Ambiente que abre espacios de coordinación a nivel territorial con las municipalidades y que estos espacios se alimentan en una plataforma nacional de cierto tema, no sea una plataforma de restauración. Entonces hay plataformas locales de restauración que alimentan, que nutren con insumos y con evidencia a una plataforma nacional y que generan procesos de decisión iterativa. Algo importante es la iteración, el loop, ¿verdad? Y en gobernanza para la adaptación nosotros hablamos mucho de ese loop. Entonces, tal vez para contestar sería, necesitamos entender el contexto, el país donde estás, y después de eso identificar cuáles loops de iteración podemos hacer en los diferentes niveles que tenés en ese país. Y esos loops suelen ser policéntricos y suele ser a partir de espacios de coordinación multiactor. Perfecto, muchas gracias, Iliana, por hacer el esfuerzo de responder esa consulta. Y bueno, tenemos otras acá. Aquí voy a leer la de Gelson López y él consulta, ¿cómo podemos diferenciar en la práctica entre una intervención que solo ajusta un sistema y una solución basada en la naturaleza que realmente lo transforma a nivel de reglas, relaciones y trayectorias a largo plazo? Bueno, esa es justo la pregunta que nosotros nos estamos preguntando en nuestro grupo de investigación. Y bueno, no decirles de verdad, de manera sincera, que, por ejemplo, esta presentación que yo les hice es la primera vez que hablamos y mostramos un poquito lo que estamos haciendo en este tema en público. Y justamente queremos hacer eso, queremos entender cuál es cómo y cuándo se desbloquea el potencial transformador de una NBS. Entonces, ¿qué es lo que nosotros de dónde estamos intentando partir? Estamos intentando partir de que si esa NBS la analizamos a partir de los rasgos transformadores que yo les mencioné, nosotros podríamos tener un líquido que me permita decir si se acerca o no se acerca a cada uno de esos rasgos. Y como nosotros como CATIE trabajamos con una red de egresados y además con organizaciones de base comunitaria, estamos tratando de triangular esa información a nivel local para poder saber si el análisis que estamos haciendo va
digamos, se acerca o no se acerca a un cambio de trayectoria. Tal vez anticiparles que nosotros estamos haciendo una investigación de campo justo sobre esto en la zona del Trifinio guatemalteco. Si algún guatemalteco entra a la maestría y quiere hacer una tesis sobre gobernanza y sobre esto que estamos hablando, por ahí podría ser. Y justamente ahí lo que queremos identificar es las NBS que existen, eh, si están escalando o no, en qué grado y cuáles son adaptación incremental y cuáles son adaptación transformativa. Pero justamente los dos bloques, estos dos bloques que estábamos mencionando, estos dos lentes que les mencioné, son justamente para poder ver eso que vos preguntaste en tu pregunta. Entonces, la idea sería que esa NBS pasala por este filtro de las brechas de la gobernanza y los rasgos transformadores y deberíamos poder estar un poquito más cerca de saber si nos acercamos o no a ese cambio de trayectoria. Muy bien, solo voy a dar espacio a una más para ya cerrar y continuar. Y es de Pedro Augusto Uchín, espero haberlo dicho bien. Y la consulta es, ¿cómo se busca que estas características de la gobernanza sean aplicadas en territorio con una estructura basada en usos y costumbres? ¿Cómo logra ese cambio y cómo inicia el proceso de transformación en su gobernanza? Eso es la pregunta del millón y se basa en algo que, bueno, nosotros en CATIA en general, pero en la Unidad de Acción Climática partimos mucho, que es que nosotros hacemos diagnósticos participativos. Y en estos diagnósticos participativos con las comunidades, nosotros logramos capturar ese saber local, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podríamos decir, hay que hacer X, Y o Z como una receta, porque somos CATIA, Centro de Investigación, pero no, de repente la comunidad está preparada, decide ir en A, B y C. Entonces, esos diagnósticos participativos, que también hay una metodología que la pueden buscar en nuestro sitio de CATIE que se llama Tejiendo Saberes. Ahora tal vez al finalizar mi intervención puedo poner el enlace. Nosotros lo que hacemos es ir con las comunidades identificando medios de vida, ecosistemas, servicios ecosistémicos, provisión, flujo y demanda de esos servicios ecosistémicos, amenazas climáticas y no climáticas, y después de eso pasando por los conflictos, por el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, e inclusive después cuáles son las estrategias, ¿verdad? Para implementar NBS en ese contexto. Y entonces ahí los saberes locales con el saber técnico convergen. Una experiencia muy concreta. Nosotros acá estamos implementando un proyecto en 6 países en este momento donde hicimos ese proceso. Y muchas de las soluciones de los pilotos para NBS que las organizaciones definían eran adaptación muy incremental. Algo que hacemos nosotros, y bueno, es un proceso en el que estamos trabajando, es en un visor de clima. Y es algo que, bueno, el líder de la unidad donde yo trabajo ha estado invirtiendo mucho en eso y es muy interesante porque es un visor de clima muy didáctico que a las comunidades les permite ver, por ejemplo, realmente que hay elementos de adaptación incremental que en unos años no van a ser una buena respuesta. Entonces, dicho eso, cuando uno les da evidencia y datos contextualizados para la comunidad, como lo que Alejandra mostró con las cartillas de fuego, las comunidades dicen, ah, sí, o sea, yo lo veía de esta forma, pero ahora complemento y digo, sí, ¿qué vamos a hacer cuando en 30 años el clima no dé para poner café en esta zona? Entonces, no es solo, o qué vamos a hacer cuando en 30 años ya no caiga ni rocío en esta otra zona. No podemos seguir resolviendo con ciertas prácticas y ahí es donde hay una iteración entre el saber local y la evidencia científica. Muy bien, Iliana, no, muchísimas gracias. Y bueno, me percaté que el aplauso no se puede dar por reacciones en este espacio, pero sí en el chat. Entonces, les agradezco mucho si le damos un fuerte aplauso a Iliana por esta presentación y por compartirnos sus conocimientos. Y Iliana, solo hay una consulta sobre el diagnóstico, si este está disponible y si tienes el enlace, si lo puedes compartir. Si no, no es problema, pero es una solicitud de uno de los participantes. Con Ya esto lo voy a entonces... Ujú. Con esto entonces vamos a continuar y lo que yo puedo decirles luego de estas dos valiosas presentaciones, ya casi vamos a cerrar, es que recuerden que solo los que permanecen conectados hasta el final van a poder optar por esa beca que está otorgando la escuela de posgrado de casi un 80%. Entonces, por favor, no se vayan hasta que digamos adiós porque es importante tener esa posibilidad y que tienen que aplicar, dejen sus correos para que se recopilen y les puedan mandar la información.
Adicionalmente, queremos mencionarles que esta maestría dura 18 meses y está actualmente acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES. Pero hay algo importante. ¿Quiénes pueden estudiar este programa internacional? O sea, ¿quiénes pueden venir? Bueno, en realidad es todo profesional con un título universitario en temas afines a los recursos naturales y con interés en el manejo y gestión de ecosistemas tropicales y la conservación de los bosques y la biodiversidad. Esta maestría, como lo dijo previamente el profesor Roger Villalobos, tiene como objetivo formar profesionales con conocimientos integrales de alternativas fundamentales para la conservación, la restauración, el manejo sostenible de ecosistemas tropicales, su integración en procesos de desarrollo humano, así como la gestión integral de los recursos naturales a escala territorial y nacional. Añado a esto algo fundamental y creo que no todos los programas logran dar esta posibilidad, pero el CATIE sí. Bueno, uno, Alejandra lo mencionó, los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar con las diferentes unidades de investigación, conocer los investigadores del CATIE que están en el terreno haciendo trabajo y también ver que este entorno profesional es multicultural y es una riqueza que también les viene a proveer a ellos. Segundo, la maestría hace bueno, requiere que cada curso tenga una gira de campo. Entonces, como mínimo, entonces los estudiantes siempre salen a conocer el territorio costarricense, a visitar parques nacionales, a conocer productores, a saber realmente cómo es la realidad en el terreno. Y eso es una riqueza que no todos los programas de estudios logra brindarlo. Es una gran oportunidad que el programa de bosques brinda. Ustedes saben que Costa Rica trata de proteger los bosques. Bueno, vamos a conocer la experiencia que tiene el país y también los retos y dificultades que se presentan. Por eso lo que queremos decirles es que de verdad apliquen, anímense a esta gran opción de estudios internacionales. Les va a permitir formarse muy bien académicamente y también conocer personas de otros países. Sus compañeros no van a ser de su mismo barrio, por decirlo así, y sus profesores también van a ser de otros países, ¿verdad? Es un entorno internacional, es una riqueza única. Puedo decirles algunos ejemplos de personas que se han graduado de esta maestría, que han llegado, por ejemplo, a ser viceministros. Y aquí puedo mencionar al señor Andrés Felipe García, que es de Colombia, que se convirtió en viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural en el pasado, o el señor José Miguel Leiva, que llegó a ser viceministro de Recursos Naturales en Guatemala. También muchos avanzan en la academia. ¿Qué decir, por ejemplo, de la doctora Alejandra que acaba de exponernos? Pero también tenemos a Sergio Vilches, que igualmente es de Nicaragua, que es otro investigador destacado acá en nuestra institución, pero él se formó en esta maestría. Tenemos otras personas también que han trabajado como líderes en instituciones como la UICN, que son de nivel regional o que forman parte de instituciones nacionales como el CONAP en Guatemala o CERFOR en Perú. Estos son solamente ejemplos que queríamos traerles de la realidad, de hasta dónde ustedes pueden llegar si llegan a aprovechar un tipo de estudios como este, porque realmente los transforma, los convierte en líderes transformadores de los territorios y los prepara para interactuar con personas de otros países. Se propicia el análisis crítico, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo y el compañerismo, así como se le da un énfasis muy importante a la investigación. Con esto entonces, quisiéramos darles un espacio final para si tienen preguntas de la maestría, que nuestro compañero Roger podría aclarar en este momento y que puede ayudarles a ustedes por si tienen alguna duda con respecto al programa. Marianela, por ahí vi una pregunta de una de las personas participantes sobre fechas. Comentarles que los procesos de admisión a nuestras maestrías se mantienen abiertos a lo largo de todo el año, en cualquier momento del año. Entonces se le pide a las personas una serie de documentación de sus antecedentes, se les hacen algunas preguntas,
y se forma un expediente que se evalúa para definir si la persona es admitida. Esto se puede hacer en cualquier momento del año. Pero las clases se inician en marzo de cada corte hasta la fecha. Estoy fijándome aquí en la fecha, digamos, para este año, los estudiantes, las y los estudiantes deben presentarse aquí alrededor de 21 o 22 de febrero. La última semana de febrero es la semana de inducción, donde los estudiantes reciben información sobre diversos aspectos logísticos, administrativos, aspectos generales, para introducirlos al proceso de maestría y ya la primera semana de marzo se inician las clases. El proceso de admisión se realiza independientemente del tema de financiamiento. Hay personas que ya tienen identificada una fuente de financiamiento, generalmente desde proyectos, desde fuentes de crédito y otros. Hay personas que hacen su admisión y después buscan oportunidades. También ocasionalmente hay algunas opciones de becas donde se hace un análisis de los expedientes ya admitidos para ver si hay perfiles de interés para la asignación de ese tipo de becas. Y actualmente la oferta que está abierta para estas personas que nos están acompañando en este momento de esta jornada y es que inicien su proceso de admisión después de haber estado acá presentes hasta este momento y las personas que sean admitidas, sus expedientes van a ser analizados por la escuela de posgrado y aquellos que parezcan de mayor interés para los objetivos de la escuela podrán optar por la oferta de porcentajes de reducción de hasta un 80% en los costos de matrícula. Entonces espero con esto haber aclarado un poco el tema de tiempos. La otra duda por ahí era un poco sobre la construcción de cómo las inquietudes de la persona que ingresa a nuestra maestría derivan en un tema de tesis de su interés. Eso es algo que tratamos de que todas y todos los estudiantes, desde que arriban acá, vayan en un proceso de definición de sus temas de investigación con base en sus intereses y que los mismos quepan dentro de los proyectos que estamos realizando en la institución y eso es algo que a veces algunos estudiantes desde que se inscriben dicen yo quiero hacer mi investigación en tal tema. Algunos vienen aquí a explorar un poco en qué estamos trabajando para hacer esa definición, pero tratamos de que ya en el primer trimestre se identifique preliminarmente una o un docente asesor de cada persona estudiante para ir construyendo ese tema de investigación. Como ven, estamos inmersos en una gran diversidad de temas y nuestros cursos dan una mirada de los mismos, generan capacidades en torno a los mismos, pero no pueden llegar al detalle de todos estos temas y es ahí donde la investigación de tesis define un tema que la persona estudiante va a profundizar, se va a involucrar mayormente en ese tema. Algunas y algunos de nuestros estudiantes, su tesis marca mucho lo que va a ser su carrera profesional, pero no necesariamente es así. Al final, esta tesis es una investigación que fortalece las capacidades de investigación de la persona estudiante, pero que no necesariamente significa que va a desarrollar su carrera en ese tema. Eso varía, pero hemos visto a lo largo de los años personas que se han graduado acá y después han realizado doctorados, han tenido reconocimientos por por sus aportes a la conservación, a la investigación, a la gestión de conocimientos o han jugado papeles decisivos en el desarrollo de políticas. Entonces, el aprovechamiento de una experiencia de posgrado pasa mucho por el entusiasmo, por el compromiso de la persona y cómo incorpore esto en su desarrollo profesional. No sé, Yo Marianela. quisiera, hay Ajá, varias por favor. preguntas. Alguien consultó si debían hacer admisión en las universidades costarricenses. Bueno, la respuesta a eso es no. Si usted ya viene, tiene que tener un grado de pregrado, ya sea bachillerato o un grado en licenciatura, ingeniería,
para entrar a una maestría. Entonces usted lo que hace es el proceso de admisión en el CATIE según los requisitos que se le van a estar enviando por correo electrónico si lo dejó allí. Y otra consulta que tiene Katy Piedra es cuánto tiempo dura la maestría. Indicamos que dura 18 meses aproximadamente y bueno, en cuanto a alojarse en las instalaciones del CATIE, sí, es un campus universitario, los estudiantes tienen apartamentos, ahí va apartamentos para estudiantes solteros o para estudiantes que vienen con familia también. Todo eso se coordina con la escuela de posgrado para que puedan hospedarse y pues hacen pues las coordinaciones acá. Eso también hace que la formación tenga esa riqueza de amistad, de compañerismo con los otros que están acá y los saca de una zona de confort, ¿verdad? Y vienen a un entorno internacional para aprender. Em, ¿Qué más? La beca también es posible para aplicantes ticos. Sí. Sí, de nuevo, las becas que la Escuela de Posgrado está ofreciendo para los participantes del día de hoy están abiertas en principio para cualquier nacionalidad, Ujú, aunque en algunos casos hay algunas prioridades relacionadas con proyectos, con compromisos con países. ujú, Otras becas que ocasionalmente aparecen, digamos, para personas que se estén admitiendo la maestría, pero que no necesariamente vayan a ingresar este año. A veces hay proyectos que definen ciertos países prioritarios o ciertos perfiles de personas, y eso varía en cada caso. Pero a mi entender, las becas que está ofreciendo posgrado a los participantes en este evento incluyen también la nacionalidad costarricense. perfecto. Y bueno, esos $10,000 corresponden a un 80% de la matrícula, no incluye la manutención y los gastos. Pero sí es un aporte significativo para todo aquel que quiera estudiar la maestría. Y bueno, si no hay más consultas, lo que podemos mencionarles ahorita, ¿verdad? Es que por favor dejen sus correos electrónicos para que los contacten, inscríbanse, puede ser que esta sea la oportunidad que vaya a cambiarles a ustedes la vida, que realmente vaya a designarles un nuevo camino profesional y académico y que los vaya a ubicar en algún otro lugar diferente en el cual ustedes viven. Aprovechen la oportunidad, aprovechen este espacio en donde conocieron a 2 o 3 investigadores destacados de esta institución. Me encantó que tuvimos a 2 mujeres investigadoras, representantes que han hecho trabajos destacados en ciencia y también en la parte académica. Entonces es un ejemplo, no solo hombres, sino también mujeres pueden venir con toda apertura a participar en este programa de bosques. Con esto entonces simplemente dar las gracias nuevamente a todos ustedes por haber participado en este bootcamp de la maestría de bosques, a la doctora Iliana y a la doctora Alejandra por haberse unido y también a Roger como coordinador. Esperamos que puedan aplicar a la maestría, que podamos vernos en persona aquí y compartir. Y los motivamos de verdad a que se inscriban, a que averigüen más sobre la maestría internacional. Si no es este año, bueno, pueden hacer el proceso y es el próximo año, pero ojalá pueda ser en este 2026. Les deseamos lo mejor y que se conviertan en agentes de cambio y transformación del escenario forestal y ambiental de nuestra América Latina y el Caribe. Hasta una próxima oportunidad y recuerden que mañana y el día siguiente van a haber bootcamps de otras maestrías del CATIE que pueden ser de interés para ustedes. Hasta luego.